Bueno, feliz noche para todos. Hoy vamos a hablar acerca de Doppler. Si bien es cierto, Doppler a veces suele ser una materia ecográfica que lo vemos muy complejo, lo vemos muy largo, pero realmente Doppler no le tengan miedo. Doppler es muy sencillo, siempre y cuando obedezcan a las técnicas que ya ahorita vamos a comenzar a precisar. Ok, para efectos de lo que sería nuestro programa de ecografía integral, vamos a abordar lo que sería el Doppler arterial de miembros inferiores. Ok, hay que reconocer cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas. Las ventajas de toda ecografía Doppler es que es una técnica no invasiva, es inocua y es cómoda para el paciente. Aparte nos demuestra una anatomía muy específica de la estructura vascular que estemos estudiando, nos habla sobre características imprescindibles de la hidrodinamia, ¿okay? Del flujo y de la repercusión hemodinámica. Hay algunas desventajas, si bien es cierto, son desventajas relativas porque podemos saber manejarlas. Si nosotros las podemos reconocer bien y sabemos cuáles son las estructuras que conforma el ecógrafo desde el punto de vista de técnicas y botonología, vamos a poder saber cómo reducir al máximo todas estas desventajas. Una de ellas es la obesidad, otra es el gas en el segmento aortoilíaco. Ambas son desventajas relativas porque la obesidad, sin embargo, se puede manejar si utilizamos más bien frecuencias bajas. Y también el caso del gas, pidiéndole al paciente que venga en total ayuda. Solamente en estudios específicos del segmento aortoilíaco, como el síndrome de Lerich, pero no siempre es una indicación importante para el paciente. Es operador dependiente, si bien es cierto, eso engloba muchísimo porque si no reconocen la técnica, si no saben cómo maniobrar el transductor y colocar una adecuada caja, pues no se va a observar bien. Y las imágenes angiográficas aportan una visión del conjunto de todo el árbol vascular de forma más anatómica. Si bien es cierto, la arteriografía nos ofrece mucho aporte, pero es una técnica de muy difícil abordaje por ser invasiva y por ser de alto costo. Ok, ahora debemos conocer cuándo nos van a solicitar un Doppler arterial. La primera y la más frecuente de todo es para descarte de arteriopatía periférica. Los cambios hemodinámicos comienzan a ocurrir en las zonas más distales, más periféricas, por lo tanto, condicionan síntomas isquémicos. También se puede indicar un Doppler arterial para evaluación de injerto de derivación, es decir, de bypass arteriales y angioplastia, ya sea por stent. El diagnóstico de aneurismas verdaderos también suele ser muy específico y sensible a través del Doppler arterial y la presencia de pseudoaneurismas, generalmente postraumáticos. Y la evaluación también de fístulas de hemodiálisis también forma parte de todo este tipo de protocolos. Ahora vamos a hablar acerca de la anatomía. Si bien es cierto, la anatomía vascular es bastante específica, bastante en cuanto a lo que se requiere, muy sólida en el estudio. Sin embargo, hay que recordar que de la parte de la aorta descendente emergen dos arterias o nacen dos arterias que se corresponden como las arterias tanto ilíaca interna como la ilíaca externa. Y de la ilíaca externa sale este pequeño segmento que vemos acá que corresponde a la principal arteria que vamos a comenzar a estudiar cuando hablamos del Doppler arterial propiamente dicho, que es la arteria femoral común. ¿Okay? Luego, inmediatamente, la femoral común se continúa como femoral superficial. Ojo con este término, ya el término de superficial se los coloqué para que vean que normalmente se sigue utilizando, pero en la nomenclatura internacional ya el término superficial no se utiliza, es decir, solamente se quedan con la palabra femoral. Y también, bueno, se puede estudiar, aunque no es protocolo del Doppler, la arteria femoral profunda. Luego, hacia la parte más caudal, fíjense que aquí ya llegando a la articulación
femorotibial, es decir, de la rodilla posterior a la misma, vamos a conseguir el hueco popliteo y allí va a estar la arteria poplítea. Luego vienen las arterias tibiales, tanto la arteria tibial anterior como la arteria tibial posterior, y finalmente la que se estudia al culminar todo el doble arterial, que correspondería a la arteria pedia. Ese vendría siendo todo el abordaje arterial que ustedes deben manejar. Ahora, ¿cuáles son las técnicas ecográficas que vamos a utilizar y cómo vendría siendo la exploración de las mismas? Bueno, primero es muy sencillo. Recuerden que el decúbito supino es la posición por excelencia que debe adoptar el paciente. El transductor que deben utilizar siempre va a ser el lineal, ¿ok? Porque es el transductor que evalúa las estructuras de tipo vascular. Pueden utilizar frecuencias de 5 a 10 MHz. Y si existe patología de la femoral superficial, se recomienda explorar la profunda. ¿Por qué les traigo esto? Porque muchas veces se puede haber lesiones a nivel de la arteria femoral superficial que nos obliga no solamente a estudiar la profunda, sino también los segmentos más craneales, tales como lo sería la arteria femoral común, las arterias ilíacas, incluyendo también a la aorta infrarrenal. Ok, el canal de los aductores. ¿Qué pasa con el canal de los aductores y la fosa poplítea? Muchas veces esta es la posición que nosotros vamos a colocar al paciente para poder introducir nuestro traductor hacia la fosa poplítea. Lo ideal es que siempre el paciente esté en decúbito lateral para que pueda exponer la cara medial de la pierna. Tal como está la señora, ella está ligeramente oblicua, ¿verdad? En decúbito lateral derecho, y ella puede flexionar un poco mejor lo que sería la pierna, y allí podremos entonces estudiar posterior a la rodilla la fosa poplítea. Hay que siempre ir evaluando la parte distal de la superficial para descartar que no haya presencia de oclusiones. Por eso siempre es importante estudiarlo a ese nivel. Las arterias de las pantorrillas son bastante fáciles de estudiar. Si bien es cierto, sirve para evaluar los injertos, pero la principal arteria a estudiar acá es el tronco tibio-peroneo. Recuerden que las arterias tibiales son la tibial anterior y la tibial posterior. La arteria tibial anterior la van a conseguir inmediatamente en el tercio superior de la pierna. Entonces acá a este nivel ustedes colocan el transductor de forma longitudinal entre la tibia y el peroné. Eso lo pueden incluso hasta palpar lo palpan con la mano, y allí identifican un espacio que hay entre las dos estructuras óseas. Eso se denomina membrana interósea, y en esa membrana es donde ustedes van a determinar la ubicación de la primera arteria, que sería la arteria tibial anterior. Las arterias ilíacas en algunos casos también se suelen explorar, no siempre, pero si hay algún tipo de lesión que nos sugiera patología proximal, en ese caso hay que abordarlas obligatoriamente. Aunque no formen parte del protocolo inicial, siempre se deben acompañar en su estudio. Entonces, cuando hablamos de este tipo de lesiones, nos referimos principalmente a patologías oclusivas o estenóticas. Hay que preparar al paciente, no siempre las arterias ilíacas se van a ver con un transductor lineal, por lo tanto es recomendable hasta en algunos casos usar un convex. Si no pueden utilizar el convex, pues utilicen el lineal, pero bajen toda la frecuencia que puedan. Casi siempre hay algunos traductores lineales que pueden llegar incluso hasta 5 o 6, es lo más bajo que pueden alcanzar. Se explora cuando se sugiera, como ya les dije, patología próxima. Ahora bien, vamos a lo que nos interesa. Eso es importante porque sin la exploración y la técnica no podemos estudiar bien lo que es la estructura vascular. Entonces, al modo B, ¿cómo se observa el modo B un vaso? Bueno, primero hay que tener en cuenta que evalúa la integridad de las paredes. Esto es importantísimo porque cuando nosotros colocamos Doppler color, muchas veces esas paredes no las podemos definir. Entonces, al modo B podemos incluso determinar si hay áreas de estenosis, si hay presencia de placas de ateroma que estén acumulándose entre las paredes, en la íntima, y eso nos ayuda muchísimo. Aparte que al modo B nos obliga a colocar siempre el transductor
o mejor dicho, la imagen en forma oblicua. El ángulo de insonación, siempre el vaso debe ir de esta forma, es decir, de manera oblicua, para que así podamos estudiar mejor todo al momento de colocar la caja. Ya vamos a ir hablando de eso posteriormente. Ahora bien, este vendría siendo esta imagen que ustedes ven acá en color, en bordes blancos, correspondería a la caja. La caja no es más que el registro espectral donde se dibuja el Doppler color, ¿ok? Aparte de la caja también utiliza otras estructuras como lo son el volumen de muestra, y es este el que nos permite, nos ayuda a determinar la hidrodinámica de un vaso sanguíneo. Entonces miren acá cómo se coloca la caja del Doppler color. Miren cómo el vaso está ligeramente oblicuo, no está completamente paralelo, está ligeramente oblicuo, y hacia donde esté la parte más superior del vaso, allí vamos a colocar la caja orientada a ese nivel. Y vamos a poder observar que dentro del vaso se dibuja todo el contorno de color rojo, porque nos indica que es flujo laminar arterial. Entonces nos permite seguir el trayecto arterial, identifica segmentos de estenosis y sobre todo nos permite observar que el paciente le está llegando suficiente oxígeno, sangre a sus miembros inferiores. Ahora bien, después de colocar el Doppler color, debemos ahora colocar el análisis espectral. Fíjense que van tres cosas importantes que se deben estudiar en todo Doppler arterial: el modo B, el Doppler color, y ahora viene el modo espectral. Y aquí es donde está la base de todo lo que sería un ultrasonido Doppler, porque aquí nos va a orientar sobre los tipos de patrón. Ok, bueno, lo primero que debemos conocer es que, miren, todo esto que está acá vendría siendo la caja que ya les mencioné. Dibuja en forma de Doppler color, y luego el espectral permite colocar esta raya, ¿verdad? Esta imagen que ustedes ven de color blanco, y dibuja una pequeña muestra que debe ir en todo el centro del vaso. Inmediatamente cuando ustedes colocan este volumen de muestra en el centro del vaso, vamos a el equipo, el ecógrafo, inmediatamente le va a demostrar esta onda. Esta onda arterial es de tipo trifásica. ¿Qué quiere decir que sea trifásico? Pues que tiene sencillamente un componente que corresponde al pico sistólico, un segundo componente que es la inversión de flujo, por eso está por debajo de la línea base, y un tercer componente que es el flujo anterógrafo. Casi siempre todas estas ondas que ustedes ven acá, todos estos componentes trifásicos, obedecen al ciclo cardíaco. Por eso, estas dos primeras corresponden a la sístole y la última a la diástole. Ok, ahora, ¿qué es importante estudiar en todo vaso que vayamos a abordar en el sistema arterial del miembro inferior? Bueno, primero es observar el modo B. Segundo, que haya una adecuada captación al flujo Doppler. Tercero, colocar el análisis espectral. El análisis espectral nos va a dar entonces a su vez tres cosas. Uno, la velocidad picosistólica, ¿ok? Del comportamiento de ese vaso en cuestión. Segundo, nos va a hablar acerca de la morfología. Recuerden que toda morfología es trifásica. Si eso se altera y deja de ser trifásico y pasa a ser bifásico o monofásico o no capta, ya eso es patológico. Y lo tercero, y no menos importante, es la ventana acústica. Son tres cosas que se deben valorar al modo espectral. Entonces, la primera, la velocidad picosistólica. La arteria femoral común oscila de 90 a 140 centímetros por segundo. No debe pasar de este valor. Si pasa o está disminuido, nos habla de entidades. La arteria femoral de 70 a 110, mientras que la arteria poplitea es de 50 a 80 centímetros por segundo. Obviamente, las tibiales, la pedia, va disminuyendo conforme se vaya disminuyendo su calibre, valga la redundancia. Ahora vamos a hablar acerca de patológico. Ok, les había mencionado algo muy importante, y es que en la onda normal de un vaso debe ser trifásica, en este caso de la arteria femoral. Cuando esta trifasicidad o tercer componente, los tres componentes se pierden,
quiere decir que ha cambiado la elasticidad normal del vaso, de las paredes del vaso. Entonces, al perderse la elasticidad de la arteria, la onda se hace bifásica, que, que se denomina como bifásico. Ya no van a haber 3 componentes, sino que van a haber 2 componentes. Ahora bien, si más bien se perdió la elasticidad, se perdió el componente, está más bien rígida, hay placas ateroma, hay cambios aterostructivos, hay algo que se llama monofásico, y el término mono quiere decir que no va a aparecer ni 3 componentes ni 2 componentes, sino que va a ser un solo componente. Y eso se ve tal cual como estos índices que acá vemos. Realmente se los traigo para que refuercen cómo se observa el Doppler color, un vaso que presenta calcificación. En algún caso, si es agudo, de aparición agudo, no debería demostrar cambios. Normal sigue siendo trifásico, pero ya cuando hay una enfermedad arterial periférica leve, miren cómo aquí comienzan las velocidades a aumentar. Si es moderada, miren cómo aquí se pierde el tercer componente y pasa a tener solamente 2 componentes, y cuando la enfermedad arterial periférica es severa, un solo componente, es decir, una onda de tipo monofásica. Ahora bien, en la enfermedad arterial periférica, las lesiones significativas alteran la curva espectral, y era lo que les mencionaba, en segmentos tanto proximales como distales. ¿Qué pasa con este gráfico? Muchas veces ustedes van a conseguir algo que se denomina estenosis o se denomina oclusión. ¿Qué pasa? Cuando hay una oclusión en los vasos, ya sea por placa de ateroma, ya sea porque hay una adherencia, etcétera, vamos a conseguir varios tipos de ondas, ¿ok? Dentro del mismo ciclo de camino hacia esa estenosis. Miren que aquí van los eritrocitos. Recuerden que la muestra vendría siendo esta, que siempre debe estar en el centro del vaso. Entonces vamos a demostrar que es trifásico, debería ser trifásico si no hay componentes estenóticos. Pero si hay componentes estenóticos, tal como esta imagen lo demuestra, va a haber un aumento de resistencia y va a haber una onda de freno. La onda de freno ocurre porque si vas a una gran velocidad, aquí estás llegando a poner freno, o sea, reduce la velocidad para pasar por este estrecho que corresponde nada más y nada menos al grado de la estenosis. Entonces vamos a conseguir unas ondas muy altas y exageradamente elevadas en cuanto a su velocidad. Y esto precisamente es porque si ustedes, por ejemplo, ahí tienen un ejemplo bastante característico en el jardín de su casa, una manguera. La manguera tiene su adecuado chorro de agua, pero si ustedes aplastan o reducen la luz por donde pasa todo el agua de esa manguera, si la reducen, ¿qué va a pasar? O se tranca y no va a salir más agua, o más bien va a haber un aumento de la velocidad de ese chorro. Y eso ocurre exactamente igual en el vaso sanguíneo. Si yo disminuyo la luz del mismo, el mismo cuerpo, el mismo organismo es tan sabio que de manera compensatoria hace que pase mayor cantidad de eritrocitos por unidad de tiempo en ese espacio tan estrecho. Finalmente, cuando salen de la estenosis, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber una desaceleración y más bien los eritrocitos empiezan a estar suspendidos, distribuidos, turbulentos cuando pasan de la estenosis. Y esto produce esta onda que ustedes ven acá, una onda de tipo monofásico, una disminución de las velocidades, y es también denominada tardus parvus. Aquí tenemos más ejemplos, miren acá, en el caso utilizando el ratio sistólico, yo generalmente no calculo las estenosis a través del radio, sino a través de porcentajes. Incluso para el cirujano cardiovascular es mucho más sencillo interpretarlo, y tal cual podemos observar que en el sitio de la estenosis van a haber siempre velocidades picosistólicas más elevadas. Y ese es el principal diagnóstico en enfermedad arterial periférica, que exista estenosis. Es una de las principales causas, ya sea por placas de ateroma, que a su vez forma también las principales causas. Entonces las estenosis significativas son del 50 al 70 y del 70 al 90%. Este tipo de estenosis demuestra ondas de tipo monofásica, ya sea elevadas, en el caso de que sea 50 a 70, o más bien
disminuidas en el caso que sea del 70 al 90%. Importante siempre medir las velocidades, porque las velocidades, aparte de la morfología de la onda, nos va a ayudar al diagnóstico de los cambios hemodinámicos. Hay oclusiones importantes, tal cual como demuestra esta arteriografía. Miren acá cómo hay un paso adecuado por esta femoral, pero por la superficial, pues prácticamente, recuerden que ya no se utiliza el término superficial, sino femoral, ya está prácticamente obstruido. Entonces, en esos casos de obstrucciones, ¿qué van a demostrarse? Bueno, se va a demostrar siempre como monofásico. Aquí tenemos otros ejemplos. Esto solamente es característico de oclusiones. Obviamente se los traigo para que tengan en cuenta el componente monofásico o inclusive sin componente, porque muchas veces uno coloca el Doppler color y como está completamente ocluido, no hay riesgo sanguíneo, no hay paso de sangre y por lo tanto eso se demuestra como cambios de tipo avascular, es decir, ateroclusivos, críticos oclusivos. Ok, la enfermedad arterial periférica puede afectar un segmento aislado de la vasculatura aortoilíaco, femoropoplitea o crural, o puede distribuirse de manera multisegmentaria. Lo más frecuente es que la enfermedad arterial periférica esté distribuida de manera multisegmentaria, difusa y bilateral. Lo que les mencionaba del síndrome de Leriche, muchas veces podemos conseguir lesiones que ocluyen toda la luz de la aorta y eso produce importantes cambios a nivel de los segmentos distales. En este caso, los miembros inferiores no van a pasar desapercibidos. También forman parte de todos esos cambios. Entonces, cuando ustedes le soliciten un Doppler arterial y sospechen de un síndrome de Leriche, obviamente deben estudiar todos los vasos del miembro inferior, pero también deben valorar la aorta. Es decir, con un traductor de tipo convex, ustedes valoran la luz de la aorta a nivel del mesogástrico y allí pueden inmediatamente ubicar la presencia del aterotrombo. Cuando hablamos de pseudoaneurisma, al modo B, siempre lo vamos a conseguir como una imagen, ¿ok? Sacular, bastante definida, redondeada, que tiene un pedículo o que tiene una comunicación con el vaso que está afectado. Si yo esta imagen, que es anecoica, es circunferencial, que no es un quiste, a pesar de que termina el reforzamiento, la forma de diferenciarlo es que si le coloco Doppler color, inmediatamente va a demostrar un signo de yin-yang. Es decir, que entra sangre y sale sangre de ese mismo aneurisma. Entonces, si yo a este paciente le coloco al análisis espectral, es decir, coloco Doppler color y después coloco el volumen de caja, voy a conseguir o espero conseguir un flujo de tipo turbulento, prácticamente con una inversión importante de tipo retrógrada de los componentes seguidos. Entonces, en ese caso, se debe sospechar de la presencia de un pseudoaneurisma. Ahora, flujo monofásico. ¿Siempre es aterosclerosis o hay otras causas que nos pueden originar un flujo monofásico? Pues la verdad es que no solamente es patológico el flujo monofásico. Puede estar presente en fístulas arteriovenosas, puede estar acompañando, obviamente, malformaciones arteriovenosas, procesos inflamatorios, pero también en el ejercicio. Pacientes que le lleguen a ustedes con cansancio porque vienen agitados o porque han practicado algún tipo de deporte intenso y de importante resistencia, en ese caso pueden arrojar flujos monofásicos y es completamente fisiológico. Aquí les traigo presencia de aneurisma. Miren cómo se aprecia un aneurisma. Las aneurismas se definen como una dilatación sacular importante, bastante manifestada a nivel de un segmento arterial. ¿Qué es importante decir? Bueno, si ustedes consiguen la aneurisma, que van a conseguir un diámetro de esa arteria de mucho mayor calibre que la de la contralateral, en ese caso ustedes deben decir si hay presencia de trombo, hay que decir cuánto mide la luz verdadera y cuánto mide la luz falsa. ¿Ok? La luz falsa ustedes la sacan midiendo anteroposterior toda la totalidad del vaso y la luz verdadera la totalidad solamente de la imagen anecogénica. Cuando ustedes demuestren eso, pueden sacar un porcentaje, ¿ok?
decir si la luz verdadera mide un 100%, cuánto es el porcentaje de la luz, perdón, si la luz falsa mide un determinado centímetro, forma parte del 100%, cuánto mide la luz verdadera. Y eso les va a decir a ustedes el grado de compromiso luminal de esa aneurisma trombosada. Bueno, hay diagnósticos diferenciales que se deben siempre plantear. De igual manera en la fístula arteriovenosa, casi siempre las que les van a llegar son de tipo quirúrgica, pacientes ya conocidos, enfermos renales crónicos o también por traumatismo, pero frecuentemente es de tipo quirúrgico. Sin embargo, también existen las de tipo congénitas. Y en la fístula arteriovenosa, lo primero que hay que conocer es que va a haber un fenómeno denominado alias. ¿A qué se le denomina el alias? El aliasing es una anarquía, ¿ok?, del flujo Doppler color. Es decir, no van a conseguir color rojo y azul de forma uniforme, respetando su trayecto, sino que van a estar dispersos puntos rojos y azules por todo lo que sería la fístula. Este vendría siendo uno de los principales fenómenos en el diagnóstico. El flujo de baja resistencia prefístula y el flujo venoso turbulento y arterializado son las dos principales indicaciones, o mejor dicho, criterios para poder llegar al diagnóstico de una fístula arteriovenosa. ¿Cómo la van a ver? Bueno, es bastante turbulenta, bastante, maneja incluso bastantes ondas de presión, distribuidos, miren cómo adopta unas ondas completamente picudas, múltiples, que al sonido pues son bastante características. Entonces, eso siempre es importante valorar. Pacientes, importante con esto, todo paciente que ustedes vayan a hacerle Doppler arterial, deben tratar de verificar que no exista un proceso inflamatorio asociado. ¿Por qué? Porque si hay, por ejemplo, en este caso, un paciente que tiene erisipela, ¿ok?, en esa pierna, si yo evalúo el flujo arterial, probablemente me va a dar monofásico. Y esto es el patrón de onda de tipo amortiguado. Es un patrón secundario a procesos de tipo inflamatorio. Entonces, ¿qué sugiero yo? Bueno, ustedes díganle al paciente o al clínico que le está sugiriendo el ecodoppler, mira, trate de corregir el problema infeccioso, inflamatorio, y posterior a eso, trae nuevamente al paciente para valorar el sistema vascular. Porque si lo valoran en un paciente con erisipela, no van a poder estudiarlo de manera fidedigna. Entonces, en ese caso, siempre miren, aquí traigo bastantes ejemplos, pacientes con erisipela, y miren las ondas, patrones de ondas monofásicos, amortiguados, que no necesariamente es patológico en el paciente, sino que se demuestra monofásico por el cuadro de erisipela, no por el cuadro, no porque sea un cuadro vascular. Entonces, en reposo, la arteria tibial anterior en reposo y en ejercicio también muestra cambios. Miren acá, esto es un patrón de onda monofásico, pero está normal, solo que en este caso, un paciente pues que se le preguntó y resulta que era un atleta de alto rendimiento. Por lo tanto, conseguir este tipo de flujos monofásicos en esos pacientes es completamente fisiológico. Y bueno, el tema de hoy en cuanto a lo que teóricamente se refiere es bastante corto porque las patologías son muy precisas, pero el Doppler arterial, más del 80% de todo el conocimiento ustedes lo van a adquirir es con la práctica, es decir, con el transductor. Entonces, varias indicaciones. La principal, la enfermedad arterial periférica. La principal que ustedes le van a solicitar por placas de ateroma, porque tiene estenosis, etcétera. Toda enfermedad arterial periférica o arteriopatías también de tipo diabética son las principales indicaciones de Doppler arterial. En pacientes también con signos de isquemia importantes o de necrosis distales, suelen también solicitar el Doppler arterial para medir el flujo. El Doppler ha sido ahorita uno de los métodos de oro para el diagnóstico de necrosis avascular o patologías estenóticas o de cambios hemodinámicos, porque así cirugía se orienta mejor para, como criterio diagnóstico para llevar al paciente a una amputación en el caso de ser necesario. También la presencia de pacientes con heridas por arma de fuego
con años importantes de antecedentes, de duración, eso también hace que se formen pseudoaneurismas. Y los pseudoaneurismas también son estudiados y también son valorados a través del ultrasonido Doppler. Es importante también que reconozcan que las placas de ateroma son muy frecuentemente encontrarlas y que siempre deben utilizar los 3 parámetros para el estudio del Doppler. El primero, el modo B, que ya ustedes saben, el modo bidimensional, la escala de gris. El segundo sería el Doppler color, donde ustedes van a colocar que la caja llene o marque por completo la estructura vascular, ¿ok? Y la tercera, el análisis espectral. Una vez colocado el análisis espectral, estudiar 3 parámetros importantes. La velocidad, que ya usted tiene los valores normales. El próximo sábado se les hará entrega de una guía donde van a encontrar todos los tipos de flujo y todos los tipos de valores normales en cuanto a las velocidades se refiere. Las velocidades, entonces, la morfología de la onda que ya ustedes conocen debe ser de tipo trifásica, siempre. Si ustedes ven que una onda pasa a ser bifásica o monofásica en el contexto de una enfermedad ateromatosa difusa o una aterosclerosis, entonces ya eso es patológico. Y tercero, la presencia de la ventana acústica. Muchas veces la ventana acústica suele estar borrada y eso también nos indica patología. Y nos ayuda muchísimo, tal como el caso de la paciente del ejercicio. Si ustedes consiguen un flujo monofásico, pero la ventana acústica está conservada, no necesariamente es patológico. Entonces también eso nos orienta. Bueno, esto ha sido todo lo de la clase correspondiente a Doppler arterial, tanto fisiológico como patológico. Espero les sirva de mucha ayuda. Recuerden siempre repasar y estar atentos al material que vamos a ir subiendo a la plataforma virtual. Cualquier duda, bueno, estamos en contacto. Feliz noche para todos.